¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos a la Iglesia Bautista Grace Home México. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con por qué se acrecientan los problemas. Este es un mensaje que necesitamos ver a la luz de la palabra del Señor, pero realmente es algo que es cotidiano. Normalmente nosotros tendemos a no resolver los problemas y a dejar que las cosas se vayan acrecentando cuando llega un momento en que ya definitivamente el tamaño de aquel problema que posiblemente era muy pequeño ya está de este tamaño. Así que para entender un tema como este necesitamos ir a la Biblia para que sea la misma palabra del Señor la que nos dé claridad en el asunto para que nosotros podamos comprender de qué se trata este mensaje. Y es precisamente ver que hay un capítulo aquí en la palabra del Señor donde precisamente se presenta un problema y llega a consecuencias más grandes por no haber tenido la sabiduría para resolverlos. Antes de empezar, pues obviamente recordemos 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, así que, pues, ¿por qué se acrecientan los problemas? Primero vamos a ver qué quiere decir la palabra problema y acrecentar. La palabra problema dice que es cuestión discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación. Eso es en la cuestión de la traducción de la palabra problema. Acrecentar quiere decir aumentar, hacer crecer la cantidad o la importancia de una cosa. Así que acrecentar es aumentar o hacer crecer la cantidad o la importancia de alguna cosa. En este caso estamos hablando del problema. Muy bien, vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 4, donde vamos a ver la historia de Caín y Abel. Este es un tema que nos ayuda mucho y tomando como referencia a este capítulo, nos vamos a dar cuenta de cómo y por qué se acrecientan los problemas. Muy bien, dice Génesis 4, versículos del 1 al 13. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido a Aarón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el campo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, del ganado de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y él se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande
es mi castigo para ser soportado. Entonces vemos aquí esta historia de Caín y Abel, cómo al presentarse Caín con su ofrenda y Abel con su ofrenda delante del Señor, el Señor rechaza a Caín y acepta la ofrenda de Abel. Aquí está el problema. Desde el momento en que el Señor rechaza la ofrenda de Caín, viene el problema. Es decir, que en ese momento dice aquí que entonces, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, el enojo. Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, para él representó un problema. En vez de ir a hablarlo con su hermano, decidió hacer otras cosas, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Obviamente estamos viendo que para Caín representa un problema su hermano. Y el problema es cuestión discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación. Cosa que él no pensó ni siquiera meditó en ello. Muy bien. Vamos a ver entonces 7 puntos donde por estos puntos se acrecentan los problemas. De acuerdo con la historia que acabamos de ver de Caín y de Abel, vamos a ver que primeramente por la falta de reconocimiento de una falta. Es decir, aquí el Señor le dice, rechaza la ofrenda de Caín y por falta de reconocimiento de la falta, dijo Jehová a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, él ya sabía qué había pasado con su hermano y sabía por qué le mató. Sin embargo, por la falta de reconocimiento de la falta, entonces dice, no sé. Y eso es precisamente uno de los motivos por los cuales se acrecentan los problemas. Cuando nosotros viene alguien y nos dice, oye, que tú dijiste o que tú hiciste, no sé. Es lo primero que hacemos, que es la falta del reconocimiento de la falta. El problema existe cuando cometimos una falta. Y en este caso, en el caso de Caín, dijo, mató a su hermano y cometió una falta. La falta de reconocimiento de la falta y también por el hecho de que como el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, su falta de él fue no haberle dado lo mejor como lo hizo en este caso Abel. Así que por la falta del reconocimiento se acrecientan los problemas. Muy bien. Otro punto es por sentir ira. Génesis 4:6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El enojo. ¿Por qué se acrecentan los problemas? Por la ira. Cuando nosotros cometemos una falta y vienen y nos reclaman, lo primero que pasa en nosotros es enojarnos, explotar. Ya, no, yo no fui, a mí ¿por qué me dices? Y empieza el griterío, empieza la discusión por estar enojados, porque no reconocemos la falta. Así que dice Eclesiastés, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque en el enojo reposa el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Y eso es lo primero que pasa en nosotros. Nosotros empezamos, cuando alguien nos reclama, a enojarnos poco a poco. Pum, 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 pum. Pero somos como cerillitos. A veces prende a la primera, a la segunda o a la tercera. Pero cuando prende,
Ya está caliente la cosa y estamos peleando con el esposo, estamos peleando con la esposa, estamos peleando con el amigo, estamos peleando con el jefe, estamos peleando en la calle, estamos peleando con los primos, con la familia, a veces hasta con nosotros mismos, porque muchas veces también no reconocemos nuestras propias faltas. Y eso es decir, no sé, por ignorancia lo hice, por esto, por aquello, la justificación. Venimos y queremos justificarnos de alguna manera nuestras faltas. Y eso es otro punto también. Así que, como lo vimos en el video pasado, que estábamos hablando de las consecuencias que trae el pecado, el efecto destructivo que trae el pecado, una de esas consecuencias, uno de esos efectos es el querernos justificar. Nos queremos justificar de alguna manera. Pasa lo mismo aquí. Cuando nosotros tenemos un problema con alguien, lo primero que pasa en nosotros es querernos justificar de alguna manera. Pero es que, y eso es lo que sucede. Entonces, definitivamente, cuando suceden esas cosas, buscamos la justificación. Dice el Señor, porque en el enojo reposa el seno de los necios. Entonces, no, cuando una persona necia es, según la traducción de la palabra del Señor, que es locura. La necedad es locura. Entonces, si reposa el enojo en el seno de los necios, entonces estamos fuera de sí, enojados, porque nos apresuramos nosotros mismos en el espíritu a enojarnos, a salir y hacer cosas enojados, con ira. Otro punto más es por dejar que nuestros pensamientos maquinen algo. Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Durante ese tiempo, desde que le dijo que salieran al campo, maquinó, ya había pensado de qué manera acabar con su hermano, terminando matándolo. Y eso es lo que sucede cuando el problema se nos presenta, cuando viene esa situación que no esperábamos, que estábamos nosotros muy tranquilos en casa o en el trabajo o en la calle, y de repente viene sobre nosotros el problema. Entonces lo que sucede es que empezamos a maquinar qué es lo que le vamos a decir para destruirlo, para ganarle, para contender, para discutir, no para llegar a un acuerdo, para justificarse, para poner peros, para poner pretextos y no reconocer que tuvimos una falta. Y no reconocerlo y tener estos pensamientos de estar maquinando de qué manera le voy a contestar, porque normalmente el hombre tiende a mentir. Entonces, una de las cosas que dice Proverbios 24:8 es que el que piensa hacer mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Y cuando viene el problema y estamos discutiendo y estamos enojados, obviamente vienen malos pensamientos. Cuando empezamos a recibir que nos están diciendo cosas, lo primero que pensamos, sí, ahorita me las vas a pagar, ahorita vas a ver. Entonces, eso es lo que sucede, que empezamos a maquinar, empezamos a pensar, queremos vengarnos, queremos llevar este pensamiento más allá, en vez de solucionar el problema por aceptar la falta, o, en este caso, ser prudentes en lo que nosotros decimos con la boca. Sin embargo, no sucede así. Normalmente, cuando hay un problema, siempre hay discusión. Otro punto es por querer resolver rápidamente el problema. Dice la palabra en Proverbios 25:8, no te apresures a litigar, pues, ¿qué harás al fin cuando tu prójimo te avergüence? Y eso es precisamente lo que pasa. Un problema normalmente es por una falta que nosotros hemos cometido. Tal vez a lo mejor hay gente que se enfrasca en problemas muy, muy sencillos. A veces porque dejaste
esto aquí, o porque dejaste esto acá, o porque dejaste tirado esto. Eso, por ejemplo, a mí me recuerda cuando yo empecé mi matrimonio. Una de las cosas que a mí, en lo particular, luchó mi esposa conmigo y que eran problemas realmente. Yo no lo veía como problema, pero era un problema. Entonces, el tener que dejar mis calcetines aquí, mis zapatos acá, la corbata por allá, dejando las cosas tiradas, sin orden. Obviamente, pues yo era recién casado, vengo de ser hijo de familia, mamá recoge todas las cosas, mamá acomoda, mamá hace todas las cosas y estamos mal. Bueno, en mi caso yo venía mal educado. Así que cuando llegué a mi matrimonio, mi esposa empezó, obviamente ya sabes, primeramente pues no diciendo nada, después diciendo y después ya fue un problema. Porque a pesar de que me decía, acabamos de hablar de que la necedad que está ligada al muchacho, así era mi necedad y eso era locura, esa locura de no tener orden en las cosas. Entonces, obviamente, me acuerdo como mi esposa en ese aspecto luchó mucho conmigo hasta que prácticamente me educó. Así que de esa manera, pues bueno, suceden los problemas. Pero hay gente que se enfrasca en problemas muy sencillos y terminan, pero de verdad, agarrados del chongo, como dicen vulgarmente, y se avientan hasta el sartén, como dicen. Así que precisamente el problema, cuando se presenta, es eso, que no reconocer una falta. A veces un problema viene por enojo, por el estrés, por cuestiones del trabajo, por el tráfico, por los niños, porque tiraron esto, porque están gritando, porque están haciendo ruido, porque hay que bañarlos, porque etcétera. Y esas cosas vienen así, esos problemas vienen así. Pero tenemos que tener la sabiduría para poder resolver nuestros asuntos, nuestros problemas, de manera que no caigamos y nos enfrasquemos en una discusión para que se haga más grande. El problema es que al no reconocer que hay un problema, valga la redundancia, entonces se hace más grande porque no le damos solución. Muchas veces el problema se acrecienta porque no sabemos qué decir. No sabemos qué decir. Reaccionamos de alguna manera que, como no tengo con qué justificarme, me enojo, me hago la enojada o me hago el enojado. O, dice el Señor aquí, Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Porque con ingenio harás la guerra. Obviamente, una persona que no sabe qué decir, tiene que buscar consejo para poder solucionar a veces un problema. A veces la falta de conocimiento, la falta de palabras, la falta de educación nos lleva a discutir, a no resolver las cosas por medio de la palabra. Y obviamente nosotros como hermanos en Cristo tenemos la palabra que si dice el Señor que si tienes algo contra tu hermano, vayas y te pongas a cuentas con él. Y nosotros lo podemos hacer de esa manera como matrimonio, como pareja, como novios, como trabajadores, con el jefe, con la gente en la calle. Podemos resolverlo porque tenemos la dirección por parte del Espíritu Santo que nos guía a través de la palabra. Pero con ingenio se gana la guerra. Y si no somos ni tenemos la posibilidad de poder ganar la guerra, entonces necesitamos conocimiento. Y debemos reconocer que no todo lo sabemos y que no todo realmente estamos empapados de toda situación. A veces hasta, digamos, para poner un clavo, para cambiar un foco, se hace un problema. Porque tal vez el joven no lo sabe hacer. Y el papá, como lo sabe hacer, crea un problema
porque no sabe cambiar un foco, o porque no sabe hacer unos huevos, o porque la hija no se sabe vestir, porque no se sabe maquillar, porque no se sabe peinar, porque etcétera. O sea, para todo se ocasionan problemas, y el problema siempre va en crecimiento, siempre va en crecimiento, porque no reconocemos nuestras faltas, nuestras fallas, que no tenemos a veces el conocimiento para saber cómo resolver un problema. Por eso el Señor dice que con ingenio se gana la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Tenemos la dirección del Espíritu Santo en la palabra del Señor, la que nos da consejo para que nosotros podamos comprender de qué manera resolver un problema de acuerdo a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros pensamientos, porque engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Otra cosa que sucede también cuando hay problemas, un problema se acrecenta porque traen cosas del pasado. Nada más salta el problema y lo primero, ¡pum! Es que te acuerdas, tú me dijiste y me hiciste y estabas vestido así y traías esto y la miraste así o lo miraste así o dejamos esto por tu culpa y vienen todas esas cosas, traer las cosas al pasado. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque son aflicción de espíritu. Esas cosas afligen el espíritu, y cuando viene el problema, lo primero, ¿te acuerdas? Ah, qué bueno que dijiste eso, porque ¿te acuerdas aquella ocasión? Y empezamos a decir cosas del pasado para quererle retribuir la agresión a la persona que nos está a lo mejor llamando la atención por algo que hicimos mal. Y entonces traemos las cosas del pasado y con eso queremos justificarnos. Es otra manera de justificarnos. Es que te acuerdas que, por eso fue, por eso lo hice, para que sientas. Y entonces somos muy así, a querer justificarnos de alguna manera. Nos acordamos de las cosas pasadas, las traemos a la memoria y precisamente queremos recordárselas a la persona que nos está diciendo, porque ¿te acuerdas que tú eras así? ¿Recuerdas que tú fuiste una vez joven? ¿Recuerdas que tú...? Y así, ¿te acuerdas? Y eso es un motivo para que el problema que era así se vaya acrecentando. Y eso es precisamente lo que sucede, lo que estamos hablando, porque se acrecientan los problemas. Muy bien. Otra cosa es que no queremos recibir el castigo. Estamos temerosos cuando viene el problema. Muchas veces tendemos a escondernos. Ay, ¿ya llegó tu papá? Sí, híjole, dile que me estoy bañando. Esperando que durante el tiempo que espera, porque como a lo mejor hablaban por teléfono y le dice, oye, no, y empezó el problema en el teléfono. Y llega corriendo el papá a la casa, llega así enojado como búfalo y está ahí enojado. Sabe la esposa que viene molesto y entonces mejor se esconde. Y precisamente una de esas cosas es el problema se acrecienta porque no quieren recibir el castigo. A lo mejor realmente lo que está hablando el marido con ella, tenía razón el marido, pero ella por no querer recibir el castigo mejor se va y se esconde. Y entonces dice la palabra del Señor en Proverbios 12:1, el que ama el castigo ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es carnal. Así que el que ama el castigo ama la sabiduría. Y nosotros lo sabemos. Dios nos reprende a nosotros por la desobediencia, por estar a veces pecando, por no seguir sus mandamientos, sus estatutos, su palabra, por no ir conforme a la voluntad de Dios, porque recordemos que una de las cosas que dice la palabra es que Él reprende a los que ama.
Y en la reprensión, dice aquí, hay sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es carnal. Entonces, si nosotros como cristianos, como matrimonios, como noviazgos, como jefes, como empleados en la calle, con primos, con sobrinos, con tíos, con quien nosotros tengamos un problema, nosotros a veces podemos causar el problema o nos pueden causar un problema. Porque una de las cosas que siempre hay es que hay a veces un tercero involucrado y tendemos a irnos en contra del tercero. ¿Con qué él te dijo? Bueno, ok, yo voy a solucionar este asunto. Entonces, ya no se solucionó el asunto entre la pareja, por ejemplo, sino que al meterle a un tercero, entonces se va a ir no solamente con la esposa o con el esposo, sino con el tercero. El que dijo, el que habló, el que abrió su boca, el que comentó, el que dijo el chisme, todo eso. Entonces, siempre que hay un tercero involucrado, siempre tendemos a irnos en su contra. Así que dice el Señor, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Proverbios 11:29. El que turba su casa heredará viento. Así que está turbando todo lo que está en la casa sucediendo, el problema que está en la casa, no hay paz, y precisamente si hay un tercero involucrado, dice que heredará viento. ¿Por qué? Porque va a venir el otro, que a lo mejor va a ser igual de agresivo que él, y se va a ir contra él y contra la familia, y luego se dejan de hablar, y ya empezaron a decirse de cosas, y todo ese show que se da porque dejan acrecentar el problema. La situación es que los puntos que nosotros acabamos de ver es precisamente punto número 1. Por la falta de reconocimiento de una falta, por sentir ira, por dejar que mis pensamientos maquinen algo, por querer resolver rápidamente el problema, por no saber qué decir, por traer cosas del pasado, por no recibir el castigo. Dios, 2 Timoteo 1:17 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Precisamente es un fruto del Espíritu Santo, la paz, el amor y el dominio propio. La templanza, que es estar con sabiduría, porque con ingenio se gana la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria, con ingenio. No tenemos por qué discutir, no podemos dejar que el problema se vaya así. Tenemos que, como dicen en el mundo, tomar el toro por los cuernos. Porque no tenemos un espíritu de cobardía. Tenemos un espíritu de poder, donde está involucrado el amor y el dominio propio. Así que para vencer y dejar que los problemas se vayan acrecentando, es necesario tener un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y eso solamente nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador lo podemos tener. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que tiene poder, amor y dominio propio, templanza, paz. Y precisamente para poder evitar el crecimiento de los problemas, nosotros como cristianos, como hermanos en Cristo, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda
en todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, tú no puedes tener este espíritu de poder, de amor y dominio propio, porque para eso tendrías que recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, y que fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, que es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Al haber creído en el Evangelio, dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo, le pertenecemos a Cristo. Tenemos un sello que es el sello del Espíritu Santo. Y esto en Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mi querido amigo y oyente, si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, tú estás destituido de la gloria de Dios. Pero podemos ser justificados, según Romanos 3:24, el versículo que sigue, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros podemos ser salvos por medio de la fe en la sangre de Cristo, al poner nuestra fe, nuestra esperanza de que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados. Dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos perdonados por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Pon tu fe en Cristo Jesús y sé salvo. No permitas que el enemigo, Satanás, te lleve al infierno. Tú puedes ser librado del lago que arde con fuego y azufre si pones tu fe en Cristo Jesús. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, derramó su sangre en la cruz. La obra redentora preciosa que hizo Jesús en la cruz es la que nos da la salvación. Así que, mi querido amigo y oyente, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, hermanos en Cristo, hermanos de la Iglesia Bautista Grace Home México, muchas gracias y espero que haya sido de edificación para todos ustedes, recordando que con ingenio se gana la guerra. No dejes que los problemas acrecienten, sino resuélvelos conforme a la voluntad de Dios. Con ingenio harás la guerra. Muy bien, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, que sea una semana de bendición. Reciban un fuerte abrazo por parte de la Iglesia Bautista Grace Home México, a todos nuestros hermanos en Cristo, a todos los que nos visitan en la página de Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Bye.